Hola, soy Darío Álvarez Clar. Me apasiona la relación entre educación e innovación. Y esto es Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación en red, a un nuevo diálogo sobre un tema que nos apasiona, la innovación educativa. En Conversaciones en Red nos interesa dialogar y establecer puentes con educadores de distintas partes del mundo que también vienen trabajando en cambios que llevan a transformaciones educativas. Por eso hoy nos trasladamos a Uruguay para hablar con Jimena Fole Chauri. Ella es consultora en educación, asesora pedagógica, facilitadora de proyectos educativos y especialista en formación docente. Pero por sobre todas las cosas, Jimena es una educadora apasionada y convencida de que la innovación educativa es necesaria para el desarrollo de una sociedad armónica y democrática. Es un placer poder tener este espacio de diálogo que con Darío Álvarez Clar siempre es constructivo. Mi nombre es Jimena Fole, soy originalmente maestra de educación inicial. Y en el proceso evolutivo hasta la edad que tengo, mi desempeño tiene que ver hoy más con las intervenciones como consultora, como asesora en equipos, en organismos, en emprendimientos y en instituciones que se dedican a la educación, tanto acá en Uruguay como en Argentina. Y además me dedico a la formación docente. Una gran definición. Bienvenida, Jime. Es un placer. Compartimos espacios de trabajo. También tiene su valiosa participación en la red. Y con vos, Jime, vamos a tener este espacio de reflexión y de intercambio para poder hablar de los procesos de transformaciones educativas. Y vamos a poner el caso, vamos a analizar Uruguay. Pero antes de entrar a Uruguay puntualmente, sería lindo que nos compartas ¿por qué hablamos todos de transformación educativa y no de reformas educativas? ¿Cuál sería la gran diferencia? Yo creo que es una forma de intentar pegar un salto cualitativo en los cambios, ¿no? Cuando hablamos de reforma, siento que lo que hacemos es emparchar algún aspecto del sistema escolar que evaluamos si no está dando buen resultado, que entendemos que necesita actualizarse, pero que quedan como elementos descolgados en relación a todo lo otro que está implicado en el sistema, ¿no? Hablando de la educación como un acto muy complejo donde se entraman una cantidad de elementos, de variables, de actores. Cuando uno hace una reconversión particular de un área o de una dimensión, no está atendiendo todas las demás cuestiones que como caja de resonancia van a estar implicadas, ¿no? En cambio, cuando uno habla de una transformación, es decir, ok, nos paramos en otra plataforma conceptual y nos paramos en atender toda esa caja de resonancia, es decir, no solo decir que vamos a cambiar un aspecto específico en la organización escolar, sino en atender lo que tiene que ver con antes de la organización escolar, que tiene que ver con la estructura física, con el espacio como herramienta didáctica y también con lo que va a suceder después, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los chicos en su trayectoria escolar puedan apropiarse de ese cambio, ¿no? Entonces yo creo que transformación tiene que ver con eso, con que estamos atentos a generar un cambio que realmente pueda atender toda la caja de resonancia que esté implicada en cualquier movimiento de pieza de algo que tenga que ver con el sistema educativo. Muchas veces lo mencionamos y vos, tus espacios de reflexión, formación, escritos, lo has dicho, y creo que muchos nos sentimos identificados con el concepto de ecosistema, ¿no? Cuando uno habla de una transformación, piensa en procesos que se dan y que aunque no esté tocando todo, va a afectar, beneficiar o modificar procesos completos. Y esto que vos hablás del parche en esa transformación puede ser algo que no tenga que ver con el proceso completo, sino con esta línea de montaje. Toco una pieza, pero todo el resto ni se entera qué pasó. Esta idea de ecosistema educativo, del cual ya no solo las escuelas son parte, sino muchos actores dentro y fuera de las escuelas, somos responsables, corresponsables, beneficiarios o perjudicados de lo que hagamos o dejemos de hacer, ¿no? Sí, creo que tiene que ver, así como tú lo estás diciendo, con el compromiso que tenemos que asumir, ¿no? En general, y este es un ejercicio que hago bastante con los docentes, es preguntarles quién entiende que es necesario un cambio en la educación, ¿no? Y ninguno de nosotros puede negar todo lo que son las investigaciones, tanto nacionales que desarrollamos en nuestro país, las regionales, como son los estudios TERCE, y las internacionales, como son
los estudios PISA, ¿no? Entonces, no hay ningún uruguayo que no levante la mano y diga necesitamos un cambio porque estamos realmente poniendo en riesgo la permanencia de casi un 60% de nuestros alumnos dentro del sistema escolar, porque el 60% de nuestros alumnos se van antes de terminar el sistema escolar, ¿no? Tenemos que entender que este cambio no tiene que ver con esperar solamente que venga una política educativa con una idea brillante, que venga un marco curricular que realmente es inacabado y perfecto, sino que tiene que ver con que cada uno de nosotros revise dentro de su rol cuál es el impacto de lo que está haciendo para realmente apalancar que este niño que en cualquier momento se va del sistema permanezca en él, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en la infinidad de actores que hay en el sistema educativo para que tenga sentido seguir educando a nuestros jóvenes y por supuesto a nuestra ciudadanía, ¿no? Si cada uno de nosotros asume esa responsabilidad y se da cuenta que lo que está haciendo es impactar en un ciudadano que necesitamos que se integre con bienestar y para integrarse con bienestar tiene que tener desarrolladas competencias básicas, entonces ahí todos vamos a poder sentirnos más responsables y a la vez más entusiasmados por la tarea que nos toca en la educación. Jimena, esto que acabas de decir puede ser muchas veces un deseo, puede ser una propuesta personal o institucional, pero hoy el Uruguay está comenzando a transitar una política pública, educativa, de transformación. Las grandes líneas que impactan en esta transformación o que de alguna manera encuadran esta transformación, ¿cuáles podríamos decir que son? Estas líneas surgen a partir otra vez del análisis del resultado de las investigaciones acerca del estado de situación de la educación uruguaya, ¿no? Donde lo que se refleja constantemente es no hemos avanzado en los últimos años. Eso a pesar de que en los últimos años, 15, 20 años, el sistema ha hecho muchos esfuerzos realmente a lo largo de diferentes gobiernos y con diferentes estrategias. Realmente se ha intentado intervenir favorablemente para estos cambios, pero la realidad es que los resultados nos muestran es que no hemos movido el amperímetro, como digo yo. Por lo tanto, ahora es como un momento de otra cosa, ¿no? De presentar líneas generales que apunten directamente a esa dificultad y con propuestas que apunten directamente a esas dificultades que se observan, ¿no? Tiene que ver principalmente, como eje vertebrador te diría que está el pegar un salto conceptual entre las competencias y los contenidos, ¿no? Es decir, trasladarnos del concepto pero de la asociación que teníamos en un esquema tradicional de que la escuela tiene que ver con enseñar contenidos para hacer una inmersión que si bien conceptualmente los docentes lo estamos haciendo, porque el concepto de competencias se está tratando en el mundo educativo desde hace mucho tiempo, es como decir, bueno, ahora esta es nuestra plataforma epistemológica, conceptual, necesitamos poner el foco en el hecho de que nuestros ciudadanos desarrollen, ejerciten competencias teniendo los contenidos como excusa para desarrollarlas, ¿no? Deja de tener protagonismo el contenido, deja de tener protagonismo el enseñar para dárselo al aprender, deja de tener protagonismo en el acto educativo el docente para que lo tenga el estudiante, que si bien esto también lo decimos hace mucho tiempo, nuestras prácticas educativas no reforzaban ese discurso, ¿no? Decíamos, no, el foco es el estudiante, los intereses del estudiante, pero la realidad es que si seguimos trabajando con planificaciones donde en febrero tenemos que tener ya previsto muchas de las acciones que vamos a desarrollar a lo largo del año, parece un poco fantasioso que nosotros estemos poniendo en el centro al niño, porque ¿cómo vamos a saber en octubre cuál es el estado de situación de mi clase y de los estudiantes que pueda tener para decir que este aprendizaje es pertinente, que es situado, que es contextualizado? Entonces también aparece esto de la mayor autonomía de los centros educativos para poder hacer recortes curriculares a partir del contexto en el que están. Esto no lo dice la transformación, pero es una forma que yo tengo de explicarlo. Es como si dijéramos que de ahora en más el marco curricular no cae y avasalla al niño, sino que
el niño joven, digo niño por deformación de mi área, sino que el docente tiene una mirada previa acerca de cuáles son estas características del niño, cuál es el contexto en el que está inmerso, cuáles son los intereses que como grupo veo que están más a flor de piel, y ahí genero provocaciones que tengo que tener claridad acerca de cómo esas provocaciones están relacionadas con determinados contenidos curriculares que, por presentarlos de esa manera, van a abonar al desarrollo de competencias. O sea que autonomía de los centros educativos, el pasar del planificar a proyectar, a hacer proyectos y talleres como forma de organizar el aula para reforzar el concepto de que realmente el niño tiene que ser el foco y entender que la calidad educativa tiene que ver hoy con que todos aprendan, no con que yo enseñe con buenas estrategias didácticas solamente. Y otro principio fundamental, que lo nombro aparte, es el de, si bien usamos la palabra inclusión, yo creo que tendríamos que estar ya dejándola de usar, de provocar conocimientos para la diversidad. Dejar de pararnos en esa fantasía inocente, que si tenemos un curso donde estamos en tercer año y los chicos tienen determinadas edades, entonces voy a preparar una actividad que va a ser de interés para todos ellos, ¿no? Nos invita a pensar que tener chicos diversos, más allá de aquellos que necesiten de repente una silla de rueda para trasladarse o necesiten de un traductor de señas de lengua, están todos los otros chicos que también están en riesgo de ser excluidos del sistema educativo porque no prestamos atención a sus características particulares de aprender y por ende como docentes no hemos preparado estrategias para que realmente ellos también puedan mejorar sus procesos de aprendizaje, profundizarlos y ser así respetuosos de la calidad educativa, que es que todos aprendan algo a partir de lo que son capaces, de sus aprendizajes previos, de sus formas de aprender. La pregunta que me surge y que no es de respuesta corta ni sencilla es, vos estás hablando de un cambio de paradigma didáctico, pedagógico, del cual muchos suscribimos y que venimos haciendo trabajos y esfuerzos, un cambio de paradigma incluso cultural y de definición de sociedad. La pregunta es, ¿qué lugar tiene o qué necesidad o urgencia ves en la transformación también en el desarrollo profesional de los docentes? Porque llevar a cabo esto está en manos de docentes con un esquema de formación y de creencia o de perspectiva del aprendizaje muy distinto al que vos acabas de enumerar, ¿no? Sí, totalmente. Esto que señalás es la clave y el escollo, como digo yo, ¿no? No escollo en el sentido de que no tengamos la capacidad y se han desarrollado desde el año pasado múltiples formaciones desde lo que tiene que ver con el propio espacio formal de la educación, del cual dependemos. Así como también en el Uruguay hay muchas organizaciones civiles que se encargan de poder también intervenir en la educación y, por ejemplo, generar formaciones de desarrollo profesional, sobre todo en el interior, y que están parados en estos paradigmas que ahora traen como política educativa la transformación curricular. Entonces, yo creo que el desafío no es solamente formar, porque eso me parece que es relativamente asequible, sino sobre todo deformar, por eso decía que me dedicaba a la deformación docente, porque cada uno de nosotros como docentes piensa y adhiere a una cantidad de conceptos que tú lees, un autor de acá, un autor de allá, entendés lo que está sucediendo, pero a la hora de actuar en clase yo digo algo que es que se funciona con la tripa, ¿no? Sale algo más visceral, algo que tiene que ver con mi propio tránsito como alumno en un esquema muy tradicional de formación docente, con mi propia historia de vida, de lo que me dio resultado estudiar para poder estar inserto ahora en una profesión, en lo que me toque hacer en la vida, en un trabajo, y también que tiene que ver con la incertidumbre, que es algo que tratamos de los docentes de evadir, porque fuimos formados para la certidumbre, fuimos formados para dar respuestas a las preguntas y para saber todo, en la época que no existía Google, obviamente si no entendimos que ahora no funciona más, no funciona más. Entonces, creo que el desafío de deformarnos es muy grande, no tanto en lo cognitivo, sino en lo instrumental y en lo actitudinal,
porque en el aula nos aferramos a lo conocido, a lo que nos da certezas, a lo que nos aleja de la certidumbre. La planificación es la vedette de este elemento. Yo planifico, me planteo objetivos y si cumplí con todos los objetivos al final de la clase, como nos pasaba en nuestra formación docente, has cumplido con todos los objetivos que te has propuesto, sos un buen docente. Hoy tendríamos que pensar que es absolutamente lo contrario. Si cumpliste con todos los objetivos que te planteaste antes de conocer las preguntas, las inquietudes que iba a tener tu grupo, avasallaste a ese grupo, ¿no? Entonces, que un docente se anime a entrar en un aula con hipótesis, con preguntas, con algunas metas, pero sin tener el detalle de lo que va a hacer durante toda la jornada o el proceso de ese proyecto, esperando recibir respuesta de los chicos para ir generando caminos nuevos o alternativas para acceder a esas metas que no están preconfiguradas con nosotros, es el desafío mayor. Y cambiarlo apela mucho más a que revisemos nuestro sentido como docentes que a solamente formarnos en todo esto que trae la transformación curricular. Entonces, patear almas. A mí a veces, a mí a veces me gusta hacer paralelos en la profesión docente con otras profesiones, digo, ¿no? Es un docente que no se defina como la tradición pensaba que era el docente, esto que vos bien decías recién, ¿no? La transmisión, asegurar procesos que él pensó solo en su casa el año anterior o que un diseño curricular le impuso, y es poder inspirarse en modelos de un curador de contenidos, un guía, alguien que cuida un jardín y un vivero y que tiene que estar sorprendido por la naturaleza, un chef que sepa combinar sabores, pero que la gente que va a sentar a su mesa no va a comer toda la misma, porque va a tener un celíaco y va a tener alguien que está a dieta. Es cómo pasar a ser alguien mucho más ecléctico en su formación, pero también en su sensibilidad de cómo mira, que nadie quede transparentado en su aula y que ese objetivo que él se propone no es el objetivo de él, sino que tiene que crearse todo el tiempo es un nuevo mapa, un nuevo plano, porque va encontrándose en el camino con actores, con situaciones, con imponderables y además con enormes posibilidades que muchas veces el sistema ha aplastado, ¿no? Por no escuchar al niño, por no mirarlo, por no observarlo y decir, wow, acá se abre una puerta que nunca se me hubiera ocurrido si no hubiera prestado atención. Y por algo más te sumo al listadito que vos hiciste, y por no haber formado a los docentes como investigadores activos que producen ellos mismos la cultura educativa, ¿no? Este es otro elemento que, mira, no te nombré y está en la transformación curricular. Ahora hay una asociación directa del docente como investigador, ¿no? La investigación-acción pasa a ser una herramienta para lograr esto que tú decís, para que cada acto educativo, cada triangulación didáctica que yo hago entre el objeto de aprendizaje, el que enseña y el que aprende, me sirva solamente para ese acto educativo. No por una cuestión de que, bueno, sirve solamente una vez, sino para hacer el esfuerzo de la toma de conciencia de que en ese momento, esos chicos, en este contexto histórico, con esta narrativa que están teniendo en su trayectoria escolar, este objeto de aprendizaje es lo que además está en el currículo probablemente, porque no hay tantas cosas que surjan por fuera, yo necesito presentarlo para ver qué avidez, qué apropiación tienen ellos en este momento de ese objeto de aprendizaje, para después retirarme, reflexionar y volver a la cancha con una nueva propuesta, que sí tiene que estar inspirada en todo lo que estudié, en diferentes teorías, en diferentes modelos, en diferentes estrategias, pero que tiene que estar atravesada por mi sentido crítico, por mi capacidad profesional, para que se constituya en un acto didáctico nuevo, significativo y eficaz para ese grupo que hoy tiene que poder avanzar en determinada competencia y en determinado aprendizaje. Voy a seguir esta línea de pensamiento que me encanta y me voy a meter en otro tema del cual no solo sos experta, sino que sos una gran inspiradora para quienes trabajan con vos, que tiene que ver con los contextos de aprendizaje. La escuela tradicional también pensaba, como habla de los contenidos, como habla del rol del docente, también pensaba que en la escuela, casi como diría Foucault, era un lugar de encierro en donde un niño entraba, se sentaba en un banco durante todo un día, 4 horas, 6 horas, 8 horas, se retiraba, el padre lo retiraba y se terminaba su jornada escolar. Haces un gran trabajo que tiene que ver con
dónde aprende, de qué aprende y cómo generar contextos de aprendizajes mucho más allá del aula y que toda situación y que todo contexto pueda ser un lugar de aprendizaje. ¿Cómo es el impacto del espacio, del entorno y de los contextos que están dados por la naturaleza o lo arquitectónico? ¿Y cuánto el docente también puede ser alguien que provoca y genere nuevos contextos de aprendizaje? Bueno, son muchas preguntas en una. Primero, que ahora que decís que yo inspiro y que soy experta, voy a tener que salir a inspirar y a parecer experta. Pero no tanto, sino lo que sí tengo muy metabolizado por mi formación, que algo que Loris Malaguzzi dijo con unas palabras brillantes que nunca lo podemos nombrar de otra manera mejor, que es que el ambiente es el tercer educador, ¿no? Y ese es un componente en nuestra formación que no aparece directamente. Nunca lo visualizamos como una herramienta didáctica, ni en nuestra formación, ni tampoco en la práctica, porque muchas veces cuando a las docentes les hago hacer el ejercicio de sentarse a mirar el propio espacio que ellas construyen y que tienen hace meses en funcionamiento, no pueden creer las cosas que empiezan a ver, no porque ahora estén, sino porque se colocan otros lentes acerca de lo que comunica el espacio. Entonces nosotros como adultos lo tenemos claro, tú vas, yo qué sé, vas a comer a un lugar y el ambiente, cuando entras tiene un olor agradable, la iluminación, los colores, la forma en que se presenta el plato, te invita y te genera entusiasmo, diferente a si vas a un lugar y hay olores que te repelen. Bueno, nosotros que estamos más viejos no podés leer el menú porque no hay luz para poder verlo, ¿no? Entonces ya todo eso te va como poniendo más alerta o necesitando más cosas para poder terminar de intervenir en la experiencia placenteramente. Imagínate en los niños y en los jóvenes con la capacidad de percepción superior que tienen a la nuestra, que todavía no está ni anestesiada ni desgastada, y que realmente tienen una sensibilidad para esos estímulos enorme, ¿cuánto afecta ese lugar? Y cuando digo cuánto afecta ese lugar, no estoy diciendo las escuelas que no tienen recursos económicos para ser grandilocuentes, entonces nunca van a lograr buenos aprendizajes de sus alumnos, muy por el contrario. Quizás es en esas escuelas donde yo vi ambientes mucho más creativos, mucho más amigables, porque realmente sienten que los niños vienen de un contexto donde los espacios no los invitan a sentirse plenos y disfrutables, entonces hacen un esfuerzo enorme no con la compra de objetos preconfigurados o con un sentido didáctico específico, sino con una sensibilidad enorme para redescubrir el valor didáctico de los objetos cotidianos, de las formas de hacer entrar la luz al salón, de las formas de salirse del salón, porque hay otros lugares que solo por estar en ese espacio ya sabemos que estamos provocando la curiosidad y el entusiasmo en el niño, ¿no? Entonces, si me lo preguntás a mí, sí, es un combo imposible de sacar las posibilidades de que nuestros chicos avancen en bienestar, en los aprendizajes y el entorno que creamos. Y lo digo con énfasis, esto no significa que tengamos que tener terrible estructura física, terribles materiales y disponer de recursos enormes. Esto tiene que ver con qué mensaje las docentes le queremos dar a nuestros niños acerca de lo disfrutable que es el enseñar y el aprender. Y qué comunicamos creando una segunda piel a esas paredes que pueden estar con humedad, que pueden estar rotosas, pero qué segunda piel somos nosotros de crear para generarle un ambiente, un nido, algo que realmente abrace al niño, le dé bienestar, le dé confianza y le dé acceso directo a ese objeto de aprendizaje, ¿no? Cómo el aula se tiene que convertir en un lugar donde el niño puede experimentar directamente eso que tiene que aprender. Tiene mucho que ver con nuestra creatividad, de vuelta a la formación docente que estuvimos hablando antes, tiene mucho que ver con la sensibilidad empática hacia lo que las emociones que atraviesan a nuestros niños, que además hoy se sabe por los estudios neurológicos, pueden apalancar o pueden podar los aprendizajes.
y tiene mucho más que ver con cómo nos queremos sentir nosotros en el lugar que estamos aprendiendo. Que tampoco aprendiendo, me sale más aprendiendo que enseñando, porque siempre siento que el docente primero tiene que aprender para después activarse en el enseñar. Ese espacio a mí me resulta cómodo, me resulta amigable. ¿Cómo puedo mejorarlo, no? Y ahí voy a tomar una frase que vos repetís hasta el cansancio, que es el contexto no es pretexto, ¿no? No es pretexto y yo lo puedo convertir al contexto en un muy buen pretexto para mejorar los aprendizajes. Vos recién nombraste cuando empezabas esta respuesta a Loris Malaguzzi, que para si lo que nos escucha alguien no lo conoce, es un educador del siglo XX, que fue el fundador, el creador, quien instauró una filosofía educativa que tiene que ver con Reggio Emilia, de la cual, mal que te pese, sos una referente, o sea, te sigo poniendo cucardas. Y yo lo que digo es, uno a veces identifica muchas de estas señas que en Reggio Emilia se piensan y se desarrollan en muchas escuelas con esta orientación y han permeado más fácilmente en ámbitos laborales en donde se ha cuidado al adulto para que se sienta cómodo, divertido, acogido por su lugar de trabajo y en escuelas donde hoy sigue estando en la misma posición donde estaba en el siglo XIX, ¿no? Entonces esta idea de decir, cuidemos al adulto trabajador, hagámoslo un lugar confortable, que quiera estar, que se sienta cómodo, que juegue al ping-pong, que se saque los zapatos, y el niño, que está en plena etapa de exploración, de conocimiento, de autoconocimiento, en algunos contextos no es tenido en cuenta en un ambiente que, como decís vos, es el tercer educador. Y bueno, me pasa que la mirada adultocéntrica es todo en el mundo. Fíjate cómo nombramos a los niños, que decimos que son los ciudadanos del futuro, ¿no? Señor, hay un grave error, el niño de que nace es ciudadano. Y el otro grave error que tenemos es que como infancia significa, en su palabra original latín, los que no hablan. Entonces creemos que ellos, hasta que no hacen uso de la voz y un uso consistente, si estuviéramos unos años atrás diríamos, bueno, hasta que entre la escuela no sirven para mucho los niños, no pueden hacer visible sus pensamientos y sus ideas como de repente lo hacemos nosotros. Perdón, voy a corregir lo que dije. Ellos sí pueden hacer visibles sus pensamientos y sus ideas, pero nosotros somos incapaces de decodificar cualquier otro estilo comunicativo que no sea a través del lenguaje oral, ¿no? Que eso también es algo que fui aprendiendo mucho con la pedagogía de Reggio Emilia, ¿no? Esto de retirarte y tener una capacidad de escucha amplia y sensible, porque no todo se dice con palabras, menos que menos en un niño chico donde el cuerpo habla un montón, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos esperar que en sistemas educativos que siempre fueron pensados por adultos, obviamente con una mirada adultocéntrica, poniendo sobre todo en el foco el enseñar, y si después aprende o no aprende, me entero a fin de año cuando hago la evaluación, todavía convencidos de que lo cognitivo es lo importante. Estoy manejando el concepto de la escuela tradicional, ¿no? Por suerte hemos evolucionado en muchos de ellos, pero en otros nos mantenemos bastante atrasados, donde lo cognitivo es lo importante. Entonces lo que importa es que esté la cabecita atenta, mirando y escuchando lo que dice el profesor y lo que mete dentro de él. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que alguien pueda, con toda esa trayectoria, más la formación docente tradicional que aún venimos recibiendo, entrar a un lugar y pensarlo como escenario de aprendizaje? Es lo mismo que tú quieras montar una obra de teatro que te sensibilice en algunas cosas sin pensar cuál va a ser la escenografía. ¿Cuándo voy a poner tales focos en tal momento? ¿Cuándo voy a poner una música que realmente me invite a pensar el próximo acto que viene y genere en el espectador esa ansiedad o ese miedo? Todos esos elementos debemos usarlos para crear escenarios de aprendizaje. Y los chicos nos lo cuentan mucho más fácil de lo que creemos. Hay mucha gente que se dedica a co-crear espacios educativos con los alumnos y son los mejores resultados porque son los espacios más acordes para lo que ellos te dicen que necesitan para poder aprender mejor, para poder estar más cómodos, para sentirse más a gusto a la hora de comer, a la hora de descansar, a la hora de estudiar. Entonces, una herramienta fundamental en esto que tú traes es salir de la mirada adultocéntrica, dejar un espacio para que ellos nos digan qué es lo que precisan
para que después nosotros como profesionales responsables, obviamente le demos la forma posible, capaz y necesaria para seguir impulsando una asociación que está muy disasociada, que cuando nacemos la tenemos todas pegaditas, pero que después se separa, que es el disfrute y el aprendizaje. Nosotros nacemos con la capacidad de comernos el mundo, literal y figurada, de bebitos, y disfrutamos haciendo eso. Y eso es aprender. Por alguna razón la hemos distanciado tanto a lo largo de la historia del sistema educativo y el desarrollo de las personas que lo que sucede en la escuela pareciera ser que no puede ser algo disfrutable, que me entusiasme. Entonces estos escenarios de aprendizaje lo que hacen es volver a juntar cosas que naturalmente traemos juntas. Hermosa imagen. Y para ir cerrando, empiezo con lo del principio. Hablamos de una transformación que va a poner el foco en procesos, va a poner el foco en problemas, en tratar de bajar la deserción escolar, en cambiar lógicas didácticas, en dotar de autonomía a centros educativos, en darle herramientas o invitarlos a pensar en otras formas de enseñar para generar aprendizaje a los docentes. Pero en definitiva, esto va a ser de corto y de mediano. Me gusta siempre pensar en el largo plazo. Jimena Fole, ¿qué cree que es el valor trascendente de la educación, más allá del momento que nos toca vivir? ¿Cuál es ese valor intrínseco y que trabajamos por él y quizás no lo veamos? Un valor trascendente de la educación. La humanización. Yo siempre digo que nacemos todos seres humanos, pero nos convertimos en personas cuando encontramos a otro que nos devuelve esa mirada humanizante. Y todos nacemos con empatía, pero sin embargo es lo que está faltando más en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que el proceso educativo tiene que volver a ser algo más orgánico, que tiene que ver con crear humanidad entre dos humanos, varios humanos, una sociedad completa que decide convivir en forma armónica, laica, en paz y democrática. Y para eso necesitamos que nuestros niños vivan en entornos educativos donde se les da voz, donde se los hace visible, donde se les devuelve esta mirada humanizante y donde ejercitan sus competencias para desenvolverse como ciudadanos desde el día uno, no cuando sean adultos, en un espacio que funciona con las reglas de una democracia, que funciona con reglas de diversidad, donde todos tenemos algo para aportar en la sociedad de manera distinta y por eso la brillantez de que tengamos mayor despliegue en una competencia que en otra. Y creo que ahí se nos va a cumplir el sueño. Pero la realidad es que creo que es la educación lo que va a poder hacer que nuestra humanidad tenga una oportunidad que hoy estamos perdiendo. Me gusta mucho escucharte y me entusiasma mucho trabajar con vos. Así que quiero agradecerte por este espacio, decirte, creo que tenemos un desafío compartido como humanidad, como lo decías recién, y algunos tenemos la responsabilidad de poner este foco en el proceso más significativo que es la educación como transformación social. Así que te mando un abrazo enorme y que sea la primera de muchas charlas con público que no conocemos, pero que a lo mejor nos están escuchando mientras hacen otras cosas y que hoy les dejamos algunas preguntas y algunas ideas para seguir recapitulando. Te dejo la despedida a vos. Gracias, Darío. Comparto que es entusiasmante trabajar juntos. A veces nos vamos un poco de mambo con la energía y podríamos tener un poquito más de control, pero realmente lo que disfruto es la capacidad que tenés tú y que es la impronta que le has dado a la red de pensar siempre juntos con otros y ver en muchos otros oportunidades de enriquecimiento mutuo, ¿no? Que quizás ese es otro, si tuviera que volver a decir otro valor que le doy a la educación, es esto de convertirnos en una gran red donde todos nos miramos con atención para poder tomar del otro todo lo bueno que puede estar teniendo y convertirlo en algo más que nos enriquezca y que enriquezca justamente esta humanidad. Así que la agradecida soy yo y esperemos sí tener muchas más charlas. Nos vemos pronto. Un abrazo grande. Chau, chau. Esto fue
Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Si te interesó, puedes seguirnos en Spotify para enterarte de las novedades de los próximos episodios. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, @reditinere, para compartirnos tu opinión y seguir conversando.